Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres. Hasta ahí nada más. ¿Quiere darle lectura a lo que está subrayado y en color diferente con toda su fuerza? Ahora, ¿cómo le darías lectura de manera personal? ¿Cómo lo declararías? Hazlo con toda tu fuerza. Vamos, diga con toda su fuerza: yo quiero servir a mi Padre Dios en el diseño, en el propósito que Él ha hablado de mí, y bendeciré a mis generaciones. Padre hermoso, en esta hermosa oportunidad que nos das de estar en tu casa, queremos degustar y disfrutar. Queremos, mi Dios, atender, entender y llevar a la práctica el consejo que tú nos das. Queremos ser gratos delante de ti, pero también queremos bendecir a los que están en nuestro entorno, a nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos en la fe. Queremos ser de bendición para ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y toda la iglesia dice: amén. Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma. Tome su asiento, por favor. El título de esta enseñanza, de este mensaje, es la estructura Jezabel. Y la pregunta sería: ¿qué tiene que ver David, el rey David, gracias hijo, con Jezabel? Pues vamos a entender, vamos a recibir en esta mañana un consejo, una administración que nos va a ayudar a liberarnos de esta estructura demoníaca. Vemos cómo los siervos de Dios testifican en este versículo 36, dan testimonio del carácter, de la disciplina y del amor que tuvo David hacia el amo del universo, hacia el Padre Dios. Vemos cómo de una manera disciplinada, David vivía un estilo de vida siempre deseando agradar a Dios. David, si usted mira su historial, su biografía, usted encontrará un hombre que pasó por momentos muy tristes, muy adversos, momentos muy complicados, muy difíciles. Pero también vemos cómo Dios lo respaldó, librándole, liberando, abriendo espacios y llevándolo al lugar que Dios había diseñado para él. Y de aquí aprendemos que cada uno de nosotros en esta tierra, lo dice la Biblia, tenemos una tarea, tenemos un propósito, hay un plano, hay un mapa, hay un proyecto a desarrollar. Y siempre que el Señor otorga algo especial en las manos de un hombre, de una mujer,
ello hace que su entorno sea favorecido. Ese respaldo hace que la familia sea bendecida, sea respaldada por Dios. Y creo que todos los que estamos aquí tenemos algo que Dios ha diseñado para tu vida. Por eso estamos juntos, porque de una manera unida lograremos desarrollar ese propósito divino. Pero marca mucho esta palabra que dice que cumplió o sirvió el propósito de Dios en su propia generación. Y esto es de suma importancia entender que todo lo que hagamos en nuestro tiempo presente, las decisiones, la conducta, el carácter, lo que decidas en la vida va a traer un resultado a tus futuras generaciones. Va a traer una consecuencia o un fruto. Y rogamos a Dios que Él nos dé la sabiduría y la prudencia para ser un buen ejemplo a los que nos rodean. Porque cuando uno entiende, cuando uno comprende la importancia de ministrar vida, la importancia de ministrar un consejo, vemos cómo Dios hace memoria a las futuras generaciones de David, cuando los nietos, bisnietos de David no caminaron de manera correcta ante los ojos de Dios. Dios siempre usó ese referente o esa referencia llamado David. Por amor a mi siervo David, no te reprendo. Por amor a mi siervo David, no te consumo. Por amor a mi siervo David, no te destruyo. Siempre hubo ese sello de protección de ese hombre para sus generaciones. Levante su mano derecha y diga: quiero ser una bendición para mi generación. Entonces, si entendemos esto, si comprendemos la importancia de no desconectarnos, de no perder esa alianza, esa adherencia, de no perder esa conexión con nuestro Dios, tenga usted muy claro que Dios siempre abastecerá a manos llenas para que cumplas la tarea que se te ha asignado. Ninguno de los que estamos aquí está con las manos vacías. No. Ninguno está sin algo que hacer. Todos tenemos algo que desarrollar en la obra de Dios. Todos. Por eso es importante estar atentos a la instrucción que el Espíritu de Dios le da a cada persona de manera personal, de manera privada. Nunca un hijo debe de decir: porque mi papá busca a Dios, yo la tengo segura. O un esposo, una esposa, porque todos de manera privada, de manera personal, nos enfrentamos a diferentes circunstancias, nos enfrentamos a diferentes eventos en la vida, y entonces de manera personal cada uno de nosotros debe de tener conciencia de buscar siempre la alianza, la conexión, la buena amistad con el Espíritu de Dios. Vamos a poner una pausa a este texto y vamos a relacionar lo que el Señor nos entrega en este día. Nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, y ahorita vamos a ver cómo esto se relaciona o cómo lo vamos a conectar, de manera que tengamos mucho cuidado. Dios le está hablando
a una de las iglesias registradas en el libro de Apocalipsis, para ser más preciso, a la iglesia de Tiatira. Usted mirará en ese capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis que hay 7 mensajes a diferentes congregaciones, representando a cada una de las manifestaciones del candelabro, manifestando cada brazo, cada elemento que alumbra en nuestro entorno. Y a las 7 iglesias, en su último escrito, en su último mensaje que da el Señor, dice claramente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dijo el que tenga boca, el que tenga mano, dijo el que tenga oído, porque ese es uno de los problemas, ese es uno de los detalles que tiene el ser humano: no escucha, no oye. Y al no escuchar, al no oír, entonces no entiende, no lleva a cabalidad, a práctica el consejo, porque no lo entendió. ¿Y por qué no lo entendió? Porque no lo escuchó. ¿Y por qué no escucha? Porque hay una gran cantidad de actividades y ruidos en el sistema del universo, y más en este tiempo, en donde se cruzan señales, en donde se cruzan mensajes. Usted no los ve, pero el sistema de la Tierra está tan lleno de tráfico de información que por eso usted está sentado y de repente ya revisó el teléfono, o ya le sonó el teléfono, o ya le vino un pensamiento que lo distrae de lo que se está hablando o de lo que se está recibiendo. Porque si algo quiere el enemigo es que la persona no oiga. Por eso una de las ministraciones que fortalece tu cuerpo físico es declarar Shema Israel, porque te trae fortaleza, porque te trae sanidad, porque te trae ubicación. ¿Quién es el número 1? ¿A quién debes de atender? Marta, Marta, le dijo el Señor a esa mujer, tú estás enojada, tú estás molesta por una gran cantidad de actividades, por una gran cantidad de movimientos que quieres hacer, estás molesta. Pero dice, pero María ha escogido la mejor parte, y es escuchar la enseñanza. ¿Continuamos? ¿Estamos listos para escuchar? Dios le habla a su iglesia, Dios le habla a su pueblo, y hoy nos habla a nosotros. Le dice a esta iglesia de Tiatira: tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Fíjese, amado pueblo de Dios, que cuando uno mira y uno se pregunta quién es Jezabel,
cómo es que Jezabel aparece en el libro Primero de Reyes, en los tiempos del profeta Elías, y vuelve a aparecer su nombre en el último libro de la Biblia. Y lo más tremendo es que el Señor, cuando Él se presenta a la iglesia de Tiatira, dice que sus ojos son como llamas de fuego. Nos habla de la supervisión, nos habla de la limpieza, nos habla del escudriñamiento, nos habla de la ubicación de sus ojos para discernir y detectar qué es lo que hay dentro de nosotros, porque a Dios no le podemos esconder ni ocultar nada, todo está al descubierto. Conoce cómo están nuestros pensamientos y cómo está nuestro corazón. Él lo conoce todo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces, amado pueblo de Dios, cuando vemos que esta iglesia tiene impregnada esta estructura Jezabel, debe de venir una ubicación a nuestra vida y preguntarnos, porque esto es para que nosotros nos preguntemos de manera personal y de manera familiar y de manera congregacional. ¿Tendré algo de Jezabel en mi vida? Si el Señor envía este mensaje, es porque hay algo que no está bien en nuestros pensamientos o en nuestro corazón. Y si algo quiere Dios, es que tú camines sirviendo el propósito divino y que seas una bendición para tus generaciones. Aquí menciona algunas de las cosas que promueve esta estructura diabólica, porque es una estructura diabólica, no es algo grato ante los ojos de Dios. Y vemos cómo el Señor le habla con una firmeza a esta iglesia y le dice: tengo esto contra ti, que hay una tolerancia, que no estás poniendo un freno, que no estás poniendo un alto a la operación de esta estructura. Vamos a descubrir, vamos a entender qué hace esta estructura, cómo surge, con quién está conectada esta estructura, y que nosotros como pueblo de Dios tengamos cuidado de no vincularnos. Y si hay algo que esté ahí operando, lo desecharlo, erradicarlo de nuestra mente y corazón. Vamos al libro primero de Reyes, en su capítulo 16, versículo 30. Vamos a entender. Fíjese que hay un mensaje muy interesante. Si prestamos atención, lo vamos a degustar. Mire lo siguiente. Dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. ¿Estamos aquí? Fíjense, hermanos, fíjense, amada iglesia, que este hombre llamado Acab, tengo que hacer un pequeño relato de cómo operó para que entendamos esto. Usted sabe que el primer rey fue Saúl, después David y después Salomón. El reino estaba unificado, todo marchaba en orden. Pero Salomón le abrió una puerta a la estructura de los sidonios, que es donde surge esta mujer. Salomón le levantó altar a esa estructura de Sidón. Pero Dios le dijo a Salomón: por amor a mi siervo, te tengo tolerancia.
Pero una vez que muere Salomón, el reino se dividió. Usted ha de acordarse cómo el reino se divide 10 tribus que van hacia el norte y una tribu queda, que es la de Judá. Y Dios levanta a un hombre, dice la Escritura, que era un ingeniero industrial, Jeroboam. Era una persona muy preparada, conocedora de las matemáticas y de la física. Y como estuvo al lado del rey Salomón, le aprendió muchas cosas a Salomón. Entonces Dios lo elige y lo ungen como rey de 10 tribus, y Roboam se queda con una sola tribu. Usted se ha de acordar cómo Roboam pide consejo a los ancianos, pide consejo a los jóvenes, y usted sabe que Roboam le hizo caso más al consejo de los jóvenes. Y entonces el reino se divide. Desde aquí comencemos a declarar algo. Diga: mi hogar no se divide, mi vida no se fragmenta. Y con fuerza diga: esta congregación no se divide. Sigamos entonces. Entonces, al dividirse el reinado, el reino del norte y el reino del sur, al dividirse, inicia una tarea Jeroboam. Y Jeroboam comienza a abrirle la puerta a la idolatría. Por eso dice la Escritura que hizo lo malo ante los ojos del Señor. No nos vamos a detener porque quiero llegar a la esencia del mensaje que Dios nos ha dado. Entonces Jeroboam comienza a abrirle la puerta a deidades extranjeras. Comienza a abrirle la puerta a dioses con D minúscula. Le levanta altares, coloca un altar en Dan y otro altar en Betel, y le dice al pueblo, visualícelo así: yo no quiero que vayan ustedes a Jerusalén, porque tenía miedo de que el pueblo se volviera a reunir o a juntar con la tribu de Judá. Yo no quiero que vayan a Jerusalén, no quiero que hagan tanta caminata a Jerusalén, mejor les levanto un altar en Dan y otro altar en Betel. Más fácil. Y por lo que comentan los sabios, esas estructuras o esas deidades diabólicas tuvieron tal facultad de inclusive abrir la boca y decir: yo soy su Dios. Por eso el pueblo dijo: no, entonces no nos movamos, si aquí nos están hablando. Y se quedaron y comenzaron una etapa de decadencia. Y así viene estas generaciones afectadas por la semilla idolátrica. Viene Nadab, que es el hijo de Jeroboam, viene Basa, que es el hijo de Nadab, viene Ela, viene Simri, viene Onri. 6 generaciones antes de Acab. Y lo dice ahí, que estas generaciones, estas seis familias hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Pero quien vino a rematar el evento y el escenario fue Acab. Dice que hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes de él. Nos vamos al versículo 31 y veamos cuál fue el pecado más grande que hizo este hombre. Dice: como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, está reconociendo que la idolatría estaba imperando sobre Israel. Dice: como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de
Edbal, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal. ¿Y qué más hizo? Lo adoró. Y luego el versículo 32 dice que edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Aquí viene, estos dos versículos tienen una riqueza de enseñanza que quiero explicárselo. Porque si la Escritura nos habla que en Apocalipsis sigue operando esta estructura jezabélica, y la Escritura nos habla que nuestro Señor Jesucristo, cuando venga con su iglesia, en su muslo viene un escrito que dice Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, Dios nos ha elegido a nosotros para pertenecer al sacerdocio de Melquisedec, y Melquisedec tiene que ver con un reinado, con una unción sacerdotal y con una unción de rey. ¿Estamos aquí? Yo le voy a pedir, hijitos, si le pueden decir a los hermanos que están allá que pasen, o porque nos distraen un poquito, Abraham, los están allá afuera. Entonces, veamos lo siguiente. Entendamos lo siguiente, hijos. En estos dos versículos, la Escritura nos habla quién era esta mujer, quién era su padre, quién era la deidad que adoraban, y lo que hizo acá fue someterse a esa estructura. Vamos a entenderlo. Y aquí viene la explicación. Esa deidad a la cual adoraban, a la cual le rendían culto, se llamaba Baal. Señor lo reprenda. Y Baal significa Señor o amo, es lo que significa Baal. Pero dice la Escritura que esta deidad era un dios de los sidonios. Era un dios de Tiro y Sidón. Y no sé si usted se acuerda que en el capítulo 28 de Ezequiel hay una profecía contra Tiro y Sidón. Y está hablando de quién era ese rey. Satanás, Dios lo reprenda. Y el papá de Jezabel se llamaba Edbal, y Edbal significa al lado de Baal, o con Baal, o acompañado de Baal. Y lo tremendo es que Edbal, este señor, este papá, era el rey de Sidón, era el rey. Pero antes de ser rey, 32 años fue sacerdote. Mire la imitación. Rey y sacerdote. Y nuestro Señor Jesucristo es rey y sacerdote. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces este señor Edbal está reinando sobre Sidón, y es un sacerdote y es un rey. Vamos a explicarlo. Esta persona tiene una hija que se llama Jezabel. Cuando nosotros vemos dentro de la escritura hebrea ese término Baal, tiene
un valor numérico de 102. ¿Qué nos está diciendo? Que esa estructura diabólica lo que afecta a la vida del creyente es su fe y su amor a Dios. No quiere que la persona desarrolle una fe genuina. Desconecta, enferma, lucha para que tú dejes de tener fe en el Dios que te ha levantado y te ha redimido. Y cuando reducimos 102 nos da 3. Entonces la persona comienza a caminar con un carácter orgulloso, soberbio, arrogante. ¿Quién es quien inyecta eso? ¿Acaso no es Satanás? Dios lo reprenda. ¿Acaso no es el enemigo que siempre está queriendo que tú te desconectes de Dios y comiences a tener pensamientos como que yo puedo solo, no necesito de Dios, no necesito de nadie, yo puedo salir adelante, yo puedo surgir, yo puedo avanzar sin la ayuda de nadie? Pero ese es un pensamiento equívoco, porque la propia Escritura habla y dice: ay del solo, si cae, ¿quién lo levantará? Y cuando uno ve lo que significa Edbal y la manera en que ataca al ser humano, es persiguiendo, separando, divorciando, rompiendo con la armonía de una casa, de una familia, de una congregación. Entonces, cuando uno revisa, entonces la genética de esta mujer llamada Jezabel es una genética o es un ADN diabólico, es un ADN satánico que quiere hacer que el creyente esté separado de Dios, que quiere separar, quiere dividir, quiere divorciar, quiere fragmentar la vida del creyente. Ahora vamos a ver qué representa Jezabel. Jezabel, en el lenguaje sidonio, significa elevadísima. Está por lo alto, está en un nivel de altura. Amado pueblo de Dios, esta es una de las promesas que siempre Satanás, Dios lo reprenda, quiere y oferta al creyente. ¿Qué acaso no le dijo Satanás a nuestro Señor Jesús? Sube al pinal, sube al pináculo del templo y arrójate para que te vean. Le hace falsas ofertas a la persona, le hace vivir un mundo de ilusión, le hace vivir un mundo de espejismo y lo echa a volar. Hace que se sienta más que todo lo contrario que nos enseña nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, en ese lenguaje sidonio, lo que significa Jezabel es elevadísima, estás por las alturas. Pero cuando vamos a lo que significa en el lenguaje hebreo, está compuesta por dos palabras, que es ye y luego sebel. Y ese verbo ye significa el ponerte o el colocarte en una posición de rebelión, de cuestionamiento,
cuando se otorga una instrucción, IE significa ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque voy a hacer esto. ¿Cómo? ¿O qué? ¿Qué te traes? ¿Qué? ¿No ha visto usted ese término así? ¿Qué? Pues ¿qué? Es Jezabel. Es Jezabel quien está queriendo golpear, confrontar, dañar. ¿Pero por qué voy a hacer esto? Hijo, hija, es que te conviene. ¿No por qué? Y esto es lo que promueve Jezabel. En su ADN trae esto. Y cuando vamos a la segunda parte de lo que significa Sebel, de ahí tiene un origen que es Sebul, que es inmundicia, estiércol. Quiere decir entonces que en el plano espiritual, lo que promueve Jezabel es un estado de inmundicia, es un estado de suciedad. Y si no cuidamos nuestra vida espiritual, entonces comienza a reflejarse inclusive también en nuestro estado físico. En nuestro entorno se vuelve sucio. Las recámaras están sucias. La cocina está sucia. El hogar no huele a limpio. Y entonces va a decir el hombre: ya ves, vieja, ya ves, tú no tienes. No, pero aquí el Señor le está hablando a los dos, al hombre y a la mujer. Porque se ha promovido mucho el que la mujer solamente es la que tiene que hacer todo el quehacer, y no es cierto, porque usted también usa la cama, usted también usa las cobijas, las sábanas, las almohadas, usted también usa el baño. Entonces tenemos que meter las manos todos para que nuestro ambiente sea agradable. ¿Seguimos? Ya me empezaron a ver mal, pero no me importa. Tiene dos tareas. Se enoja y se tiene que contentar, porque no estoy a su lado y en su casa. Así es que le tengo que enseñar esto, porque esto nos enseña la Escritura. ¿Seguimos? Entonces, cuando la estructura Sebel, Sebul está operando, esa inmundicia comienza a aparecer. Y uno de los olores más repugnantes en el plano espiritual es la idolatría, es la fornicación, el adulterio y la rebelión. Son fragancias horripilantes ante los ojos del Señor. Y entonces cuando la iglesia, cuando una persona, cuando un matrimonio está pasando por un momento adverso y se acerca al Señor y no confiesa, no extirpa, no saca lo que está ahí anidado, lo que está ahí impregnado, hace que entonces haya barreras. No que Dios no escuche, Dios escucha. Pero Él quiere que nosotros nos arrepintamos, y arrepentir es saca, vuelve a tener conexión con Dios y desconéctate de Baal, de Edbal y de Jezabel. Espero me dé a entender. Biblia para comprobar. Vemos cuando el pueblo de Israel llegó a decir, fíjese, Elías levanta el altar y Dios le responde a su siervo.
porque el cielo estaba cerrado. Cuando el pueblo reconoce que ese Padre que está en los cielos es el amo del universo, entonces se abrió el cielo. Entonces vino la lluvia. Entonces vino la bendición. Entonces vino la libertad. ¿Y quién se enojó cuando el pueblo dijo, el Señor es Dios? Jezabel. ¿Y contra quién se fue? Contra Elías. Entonces, cuando el Señor nos dice, cuando el Señor nos muestra esto, tenemos nosotros que ser un poquito conscientes, de decir, ¿será que hay rebeldía en mi vida? ¿Será que hay malos pensamientos? ¿Será que hay orgullo, hay rebelión? Porque a veces nos ponemos a cuestionar, ¿y por qué? ¿O cómo? ¿Dónde? Y hasta en un plan de pleito, ¿qué? ¿Soy o me parezco? ¿Qué? Ese tipo de manifestaciones indican que algo no está sano dentro de nuestro corazón. Algo no está sano dentro de nuestra mente. Amado pueblo de Dios, el nombre de Jezabel o Jezabel en hebreo tiene un valor numérico de 50. ¿Casualidad? No. ¿Qué representa el 50? El 50 representa el jubileo, una vida gloriosa, una vida de libertad, una vida de abundancia, una vida de respaldo, una vida poderosa. 50 días después de la resurrección vino el Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto. Significa que ya no opera en nosotros la estructura satánica, sino el Espíritu Santo de Dios. Si entendemos esto, vamos a cuidar entonces, número uno, ¿a qué Señor estamos sirviendo? Porque la propia Escritura nos dice que uno no puede servir a dos señores. O le sirves a Dios o le sirves a esa estructura. Dios la reprenda. Al que debemos de servir con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas es al Dios Todopoderoso. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Porque Él es el amo del universo. Pero la usurpación diabólica quiere desviarte. Y quiere que tú estés conectado con esas artimañas, con esas malas costumbres, con ese mal carácter que manifiesta Baal. Dios lo reprenda. Entonces, ¿a qué señor adoró Acab? ¿A qué señor se postró Acab? Al propio Satanás. Dios lo reprenda. Por eso Dios se molestó con ese rey. ¿Cómo teniendo los mandamientos? ¿Cómo teniendo la instrucción? ¿Cómo teniendo la sabiduría que emanaba de sus ancestros? Teniendo ejemplos, se fue a postrar ante el propio diablo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que tomó esa decisión? ¿Cómo es que se atrevió a hacer tal inmundicia? Pero así es el ser humano.
Así es la persona cuando se desconecta de Dios. Entonces, cuando vemos estos códigos que nos enseña la Escritura, Baal, el dios de los sidonios, Edbaal, el rey y sacerdote de Sidonio, Jezabel, hija de este hombre sidonio. Y en Ezequiel 28 nos habla de quién era el rey de Sidón y de Tiro. Perfecto eras en tus caminos hasta que se halló en ti la iniquidad. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Instrumentos de alegría fueron cuando fuiste formado, pero te envaneciste, quisiste ocupar el espacio del Creador, entonces fuiste derribado a tierra. Y ese es el coraje que tiene Satanás, Dios lo reprenda, porque estaba en una posición de altura, estaba en una posición de distinción y ha traído una copia, una imitación de cómo Dios opera en las dimensiones celestes, y él también le copió a Dios todo ese tipo de organización, y ahora él opera con principados, potestades, gobernadores y huestes infernales, y los mueve de tal manera que seduce, engaña, manipula, amenaza, intimida, aterroriza, porque la presencia de los demonios no es algo grato, es algo terrorífico. Y hace que la persona pierda la fe. Es que ya no encuentro la salida, es que no hay, pues hay que buscar a Dios, porque el consejo que Dios nos da hoy es: extirpa de tu vida. Si hay algo de esto en tu corazón, hay que extirparlo, porque tenemos que cumplir el propósito divino. Dios te ha redimido, Dios te ha comprado a precio de sangre, Dios te ha alumbrado en tu camino, te ha limpiado tu corazón. No permitamos que esa estructura diabólica quiera ensuciarte y termines en derrota, fragmentado, dividido, aniquilado. No, líbrenos Dios. ¿Casualidad que tenga un valor numérico de 50 Jezebel? No. ¿Qué nos está diciendo? Esta estructura entra de manera así de subyacente, así por debajo. No te confronta, te oferta, te seduce, te habla bonito, usa profecías, hijos, usa encantamientos, y hace alianza con otra estructura llamada Acera, la pareja, para seducir tanto al hombre como a la mujer. Y quiere acabar con la armonía de una congregación, de una familia, de una casa, de una vida, de un ministerio. Quiere acabar con tu economía. Porque imagínense vivir con los cielos cerrados, hijo. Llegó a tal grado Israel a comerse a sus propios niños, porque el cielo estaba cerrado. Levante su mano derecha y profeticemos. Diga: en el nombre de Jesús, mi vida es libre de la estructura Jezabel. Mi generación
es libre de Jezabel. Somos libres. Somos gente alegre. Gente en armonía. Una iglesia victoriosa. Nada más a manera de conocimiento, ahí puse un listado de todas las trampas y argumentos que tiene esta estructura. En primer libro de Reyes, capítulo 16, promueve el yugo desigual. Hay que tener mucho cuidado, jóvenes, señoritas. Hay que tener mucho cuidado porque cuando hay un yugo desigual, se sufre. Se vive una vida tormentosa. Dios nos libre de eso. Tenga mucho cuidado. Esta estructura destruyó a los profetas de Dios. Hay que prestar mucha atención a esto, hijos. Y le invito a todos y a todas que tomemos nota o prestemos atención cada vez que se comparte un consejo, porque de ahí Dios algo nos va a enseñar. Y esta estructura lo que quiere es distraernos, destruye a los profetas. En el capítulo 18, versículo 19, alimenta la falsedad. Dice que le daba de comer a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Los alimentaba. Capítulo 19, versículo 2, amenaza e intimida. 21:7, se adueña de la viña de Nabot. Ay, esto es triste, hijos. Si usted se pone a leer esta historia, es muy triste. Nabot cuidando su viña, la herencia de sus padres, pero la astucia y la amenaza de esta terrible Jezabel inventó una falsedad, un argumento falso para que Nabot terminara apedreado. Pero ahí es donde uno se pregunta, Señor, si este hombre cuidaba la viña, ¿por qué terminó apedreado? Y Dios responde, porque también Nabot descuidó su servicio a Dios. Nabot era un instrumentista, un salmista, un director que dirigía la alabanza en el templo de Dios. Pero llegó un momento en donde él se sintió cansado y dijo, ya no, hoy no voy. Se cansó. Porque no entendió que cantar, servir a Dios, vivir una vida disciplinada en conexión con Dios genera una protección, genera un manto. Lo vimos el día viernes. Hay una unción que Dios pone, en donde Dios desde los cielos dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas, porque genera una protección. Pero cuando la persona dice, no, hoy no, se abre una puerta. Esta terrible mujer levantó falsos testigos contra Nabot y todos aplaudieron la muerte de Nabot. Terrible. Acabó con la vida de Nabot. Segundo de Reyes 9:22 promueve la brujería. Hoy en día, amado pueblo de Dios, muchos hogares están siendo contaminados con la brujería. Muchos hogares están siendo contaminados con la hechicería. Usted puede revisar y puede preguntarle ahí a la inteligencia artificial, ¿cuántos cultos se celebran a Satanás? ¿Cuántos cultos se celebran a la brujería, a la hechicería? Y son mayores cultos que los que celebra la Iglesia de Cristo.
Porque a través de la hechicería, más bien a través de las películas, a través de los terribles estos mensajes que envían, que descubre tu suerte, descubre con tu fecha de nacimiento, anótala y te vamos a decir qué número es tu fortuna, qué número es el que tú tienes que elegir para que te vaya bien en la vida, lecturas de la carta, lecturas del tarot, cultos a Satanás, Dios lo reprenda. Bueno, creo, eso no lo he investigado personalmente, pero creo que hay inclusive hasta congregaciones que celebran el Halloween. Creo, porque me ha llegado la información, pero yo no he estado buscando ese tipo de cosas. Que hay cultos en donde van disfrazados de calacas, de diablos, de brujas. Y hasta en las propias escuelas quieren que nuestros hijos se disfracen de brujas. Yo tuve que ir personalmente con los profesores, con las directoras, y decir, miren, yo no comparto ese tipo de pensamiento, esa ideología no va conmigo, por favor no me obliguen a hacer esto, no, a mis hijos no. Le vamos a bajar, bueno, si usted cree que eso es lo justo y eso es lo prudente, bájele los puntos, pero no voy a contaminar a mis hijos con prácticas satánicas. Pero esto está operando hoy en día. Y hay inclusive películas que practican la hechicería y están ahí en tu sala haciendo ese tipo de ritos, conjuros, y tú estás viendo. Y no te das cuenta que a través de ello se está abriendo un portal para que se vaya la paz, la alegría de tu casa. Pues tenemos que ser cuidadosos para no contaminar nuestro hogar. Las películas que hay, donde hay desnudos, donde ese tipo de cosas hay que recorrer la película para que no contamines tu hogar, porque afecta, hijos. Es Jezabel, de una manera astuta, de una manera manipuladora, entra para contaminar la mente y el corazón de los hijos de Dios. ¿Está quedando claro? Se nos ha ido el tiempo, pero quiero cerrar con esto, porque aquí es donde viene el consejo que Dios nos da. Cuando vemos que Jezabel, su valor numérico es 50, y Jezebel, la promotora de la inmundicia, la promotora del pecado, entonces, en el idioma hebreo, o en el alfabeto hebreo, hay una letra que contiene el valor numérico de 50, y es la letra Nun. Y esa letra representa el jubileo, o el número 50 más bien representa el jubileo, representa también la apertura para obtener sabiduría, representa el respaldo del Espíritu de Dios en tu vida. Ese número 50 tiene que ver, en su reducción, te da 5, y tiene que ver con un respaldo maravilloso que Dios te da en tu mente para que tengas buenos pensamientos, que Dios trabaja en tu corazón para que tengas una forma de hablar diferente, pero también bendice la obra de tus manos. Y creo que todos los que estamos aquí en nuestras jornadas laborales queremos bendición en nuestras manos, porque la obra de tus manos es quien manifiesta qué tipo de persona eres tú. Con toda su fuerza diga: buenos pensamientos, buena forma de hablar y éxito en mi trabajo. Vamos, diga: prosperidad en mi trabajo. Cuando nosotros le pedimos al Espíritu de Dios
esto ya también lo hemos compartido. Abres tu boca y le dices al Espíritu de Dios: yo te necesito en mi vida. Quebrántame, porque me siento seco, me siento frío. Mi vida, en ella no hay alegría. Cuando tú le pides a Dios de corazón: limpia mi mente, quebranta la dureza, poséeme, Espíritu de Dios, yo quiero ser templo tuyo, te darás cuenta cómo el precioso Espíritu de Dios comienza a trabajar, comienza a limpiar, comienza a favorecerte. Esta letra Nun, usted se dará cuenta que tiene esa línea o tiene esa figura, tiene un soporte en la parte baja y tiene una yud inicial en la parte de arriba y hay una conexión. Lo que nos enseña la manera en que debemos de conducirnos en esta tierra es tener siempre en nuestra mentalidad de que pertenecemos al reino de Dios, mente en el cielo. Tener siempre presente que estamos de paso en esta tierra. A lo más que vas a vivir en esta tierra son 120 años, si bien te va. Y dice que pronto pasa y volamos. Entonces nuestra mentalidad debe de estar puesta en nuestro Salvador. Dice: puesto los ojos, pon tu mentalidad en los cielos. Convertirte en un hombre que tiene conexión con Dios, porque Israel significa, dentro de su significado, ese es el que tiene conexión con Dios. Por eso Dios dice: no se te olvide que yo soy el que te ha dado el poder, o yo soy el que da el poder para hacer las riquezas. Le habla el Espíritu al alma de David, dice: no te olvides ninguno de sus beneficios. Porque la memoria humana, la memoria del ser humano, es muy dada a olvidarse de dónde nos ha sacado Dios. ¿De cuántas veces te ha librado Dios de la muerte, hijo? A punto estuviste de irte en esta tierra, pero la gran misericordia de Dios extendió su mano y te rescató. La gran misericordia de Dios extendió su mano y te volvió a la vida y te dijo: vive, vive, vive. Por eso debemos siempre de mirar hacia los cielos. El cielo es una dimensión infinita, está ilimitado. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de ese Padre que hizo los cielos y la tierra. Pero si yo me pongo a mirar para abajo, hijo, abajo hay tormento, abajo hay turbulencia, abajo está la serpiente, abajo están los reptiles. No, el Señor quiere que nosotros miremos hacia arriba. Pero también quiere Dios que tus pies estén fijos en la tierra. Que no te vayas a sentir como Jezabel, elevadísima, por encima de, no, pies en la tierra, mente en los cielos. Porque Dios se acuerda de que estamos hechos. Estamos hechos del polvo de la tierra. Somos vulnerables sin la ayuda de Dios.
estamos expuestos a padecer sin la ayuda de Dios. Pero si tenemos a Dios, fíjese lo que Dios dice en el Salmo 91. Dice: por cuanto has puesto al Señor tu Dios, fíjese, por cuanto has puesto al Señor tu Dios por tu habitación, Él te librará de todo mal. Pero viene lo siguiente, dice: con Él estaré en la angustia. Entonces, hay momentos problemáticos, hay momentos adversos que dice: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Yo estoy contigo. La diferencia lo hace la presencia divina, porque Él, al estar contigo, te dice: ya viene la respuesta, ya viene la solución, ya viene la alternativa, ya se abre la puerta, sube 7 veces y mira, no veo nada, vuelve a subir, no veo nada, vuelve a subir. Yo me imagino que ese muchacho dijo: tengo que ver algo, porque ya subir y bajar, tengo que ver algo. Y entonces sí, puso su mirada fijamente. ¿Qué vio? Una mano, una nube con la forma de una mano. ¿Qué quiere Dios que veamos? Diga con toda su fuerza: Dios quiere que yo sea fiel. ¿Y qué quiere Jezabel? Que seas infiel. Y te van a llegar ofertas, propuestas. Te van a llegar invitaciones, seducciones, frases, palabras. Ay, qué bonita está usted. ¿What? Y tú dices: oye, y mi viejo ya ni me dice nada. No, hija, ubícate. Ya estás grande, ya estás grande. Con toda su fuerza diga: mente en el cielo, pies en la tierra. Pero esos pies en la tierra, fíjese, cuando tienes la mente en el cielo, los pies en la tierra, nos habla de que Dios ha preparado un calzado, porque a ti no te podrá hacer daño la serpiente. ¿Qué le dieron a ese muchacho que regresó después de haber malgastado la herencia? Dice: pronto, vístanlo, anillo, báñenlo también. Pero dice: pónganle calzado, sandalias. Y eso nos habla del respaldo que Dios te da, porque todo lo que pise la planta de tus pies te será otorgado. Lo que pise la planta de tus pies. Y entonces, como caminas con la mente en el cielo, lo que va acá abajo, esto, hay más, me llega más, viene más. Porque si tú te pones, fíjese cómo es el ser humano. Súbase usted al edificio más alto de la ciudad. ¿Hacia dónde ve la gente? ¿Sí o no? Empieza. Y te sacas hasta fotos de todos mirando hacia abajo. Muy pocos son los que dicen: oye, está alto esto, y nada que ver. Ahora, si se pone usted, hermano, ahorita ya en internet usted puede entrar ahí a la NASA y a checar cómo están las galaxias, cómo está el cosmos. Dice uno: Dios mío, la Tierra es un puntito así, chiquitín.
a comparación de todo lo que Dios ha creado. Y dices, ahí están los problemas, en ese puntito están los problemas del suegro, la suegra, el yerno, los esposos, los hijos. Ahí está todo el problema. Y entonces cuando miras así de tamaño, de cómo es el cosmos, dices, Padre del cielo, tú puedes arreglar este asunto, tú puedes arreglar este problema, tú puedes abastecer, tú puedes sanar, tú puedes liberar, tú puedes prosperar, tú puedes sanar, tú puedes levantar, puedes abrir puertas. Tenemos una gran virtud, amados hijos de Dios, tenemos al Espíritu de Dios. Entonces, cuando vemos la letra Nun, que tiene un valor numérico de 50, la letra Nun en su listado, acuérdense que son 22 letras, la letra Nun es la letra 14. Y el nombre de David tiene un valor numérico de 14. Y en Mateo capítulo 1 hay tres tipos de generaciones. Hay tres alimentaciones a las generaciones. Habla de Abraham, habla después de David, y habla de la última generación que vino a conformar nuestro Señor Jesucristo. 3 veces aparece el número 14 generaciones. ¿Qué nos enseña el Señor? A eliminar a esta estructura diabólica dentro de nuestras casas. Va para afuera. Va para afuera. Porque queremos que el Espíritu de Dios reine. Queremos que el Espíritu sea el Señor. Queremos que el Espíritu de Dios sea el amo. Queremos que el Espíritu de Dios nos enseñe. Queremos que el Espíritu de Dios dirija. Queremos que el Espíritu de Dios redarguya nuestra vida cuando algo no está bien. ¿Sí quedó claro la palabra? Termino con lo que dice el Salmo 16:1, porque esto está vinculado al texto inicial. David cumplió con el propósito divino. ¿Y qué es lo que tenía David en su corazón? El Salmo 16:1 en adelante dice así: Mictán de David, o poesía, o declaración de David. En donde dice David, usted le va a poner su nombre. Mictán de... No, pero con fuerza. Mictán de... Mire lo que ora, mire lo que declara. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Y mire lo que dice el 2. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. No está diciendo Baal, no está diciendo Acera, no está diciendo Moloch, no. Está reconociendo que hay un Dios todopoderoso. Y luego dice, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Motiva a tu vecino, di, tú eres noble. Motívalo, dile, tú eres una persona muy noble. Se ve, se siente, la iglesia está presente. ¿Sí están aquí? Y entonces, ¿qué hace el rey? Dice, voy a poner toda mi delicia, voy a atenderlos, voy a cuidarlos, voy a disfrutar. ¿Usted disfruta ver a sus hermanos en la fe? No, en serio. ¿Usted disfruta ver a sus hermanos? ¿Los saluda con buen ánimo? ¿Los saluda con alegría? ¿Le da un fuerte abrazo? Porque a veces nada más, o si no, desde lejos. Está bien. Y si el día de mañana o en la noche el Señor te llama a su presencia, ni siquiera nos estrechamos la mano. Hay que valorar todo lo que Dios nos da.
Versículo 4. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro. Con toda su fuerza diga: fuera de mi casa, Jezabel. Y es lo que sigue diciendo: no derramaré yo sus libaciones de sangre. O sea, fíjese cómo él anticipadamente estaba viendo lo que iban a hacer los reyes desconectados de Dios. Iban a sacrificar a sus hijos para darle la sangre a esas deidades. Dice: ni sus nombres pronunciarán mis labios. Fíjese hasta qué grado llegó a tener santidad el rey David en su boca. Ni mencionar los nombres de esas deidades. Versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Vamos, diga: mi copa está rebosando. Vamos, diga: el poder de Dios opera en mi vida. Dice: tú sustentas mi suerte. Ahora vea lo que dice el versículo 6. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. Levante su mano y diga: tengo riqueza de conexiones, riqueza de relaciones. Dice: en verdad mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Versículo 8, y este es el objetivo, el pensamiento, el deseo que debe de haber en nuestra vida. Lea el versículo 8, haga lo suyo. ¿Qué dice? ¿Cada cuándo hay que tener al Señor delante de nosotros? Continuamente, continuamente. Y entonces viene el resultado. Dice: por tanto mi corazón se alegra, mi alma se regocija, también mi carne morará segura. Vamos, con fuerza, profetiza y diga: buena salud, fortaleza, renovación de fuerza. Y profetícelo con alegría, diga: rejuvenecimiento, más joven, me veo joven, estoy joven. Y entonces dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. ¿Vamos a cuidar nuestra conexión con Dios? Yo le invito a que eso lo hagamos. Póngase sobre sus pies. Padre hermoso, hemos dado el consejo que tú nos diste. La congregación, las familias, tus hijos, tus hijas, sean guardados de esta estructura diabólica. Tus hijos, tus hijas sean guardadas de la manipulación satánica. Vamos a levantar nuestra voz y nuestra oración, y de manera unánime, de manera juntos, hagamos esta oración. Pidámosle al Señor que limpie nuestro ambiente, que limpie nuestro entorno. Si usted se ha dado cuenta, estos espacios